Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón turco y chismecitos de nuestras parejas favoritas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis listos para una bomba de esas que te dejan con la boca abierta, porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis leído bien. Prepárense un café, pónganse cómodos, porque la cosa se pone interesante. Hoy vamos a desgranar ese título que nos ha hecho saltar de la silla, Demet y Can, baile inesperado. ¿Reconciliación a la vista? La pregunta del millón. Llevamos años, literal años, siguiendo la telenovela de estos dos tortolitos que nos enamoraron con su química en Erkencikus, y que después, nos rompieron el corazón con su separación. Pero, ¿será que la llama del amor, o al menos la llama de la amistad, se ha vuelto a encender? Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, os recuerdo que si sois fans de las series turcas, de los dramas, de las noticias de vuestros actores y actrices favoritos, y sobre todo, si os gusta el buen chisme, este es vuestro canal. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y por supuesto, dejarnos vuestros comentarios, que nos encanta leerlos y saber vuestra opinión. Vamos, suscribiros, que es gratis. Bien, ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Un romance que traspasó la pantalla. Una química innegable. Un éxito arrollador con Erkencikus. Y una ruptura que, bueno, fue un culebrón en sí misma. Rumores, indirectas, acusaciones. La prensa del corazón turca se hizo un festín. Parecía que no había vuelta atrás. Incluso llegaron a trabajar en proyectos separados, evitando cualquier contacto posible. Imagínense la tensión en el ambiente. Pero como en toda buena telenovela, siempre hay giros inesperados. Y este, mis queridos amigos, podría ser uno de los más grandes. ¿De dónde sale este baile inesperado? Pues bien, la información como siempre viene de nuestras fuentes en Turquía, esos pajaritos que siempre nos chivan todo. Al parecer, ambos actores coincidieron en un evento benéfico organizado por una importante fundación en Estambul. Hasta ahí, nada del otro mundo. Es común que los famosos turcos asistan a este tipo de eventos. Lo sorprendente fue lo que pasó después. Según testigos presenciales, y aquí es donde empieza la magia, Demet y Can, después de una cena formal y de varios discursos, fueron invitados a subir al escenario para participar en una subasta silenciosa. Hasta ahí, todo normal. Lo que nadie esperaba, ni siquiera los organizadores, es que la orquesta empezara a tocar una melodía romántica, una de esas canciones que te invitan a bailar pegadito. Y oh sorpresa, Can Yaman, caballero como siempre, invitó a Demet Özdemir a bailar. La cara de sorpresa de Demet debió ser épica. Imaginad la situación, años sin hablarse, un ambiente cargado de tensión y de repente, ahí está Can, extendiéndole la mano e invitándola a bailar. Según nuestras fuentes, Demet dudó por un segundo, pero finalmente aceptó. Y aquí es donde empieza lo inesperado. No fue un baile cualquiera. No fue un simple movimiento de pies al ritmo de la música. Fue algo más. Los testigos describen una conexión palpable entre ambos. Miradas intensas, sonrisas tímidas, incluso, se rumorea, alguna que otra palabra al oído. La química que vimos en Erkencikus parecía estar ahí, latente, esperando el momento de resurgir. Obviamente las fotos y vídeos del baile se han viralizado en cuestión de horas. Las redes sociales han explotado. Los fans de Candem, como se les conocía a la pareja, están eufóricos. Hashtags como #Candem is back, #reconciliación Candem y #baile inesperado Demet Can son tendencia mundial. La ilusión está por las nubes. Pero, seamos realistas, ¿qué significa realmente este baile? ¿Es una simple muestra de cordialidad entre dos personas que en su momento fueron muy importantes la una para la otra? ¿O es el inicio de una reconciliación amorosa? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Analicemos la situación con cabeza fría. Primero, la coincidencia en el evento benéfico podría ser simplemente eso, una coincidencia. Ambos son figuras públicas muy solicitadas y es lógico que sean invitados a este tipo de actos. Segundo, la invitación al baile por parte de Can podría ser interpretada como un gesto de caballerosidad, una forma de romper el hielo y demostrar que no hay rencores. Después de todo, ya ha pasado mucho tiempo desde su separación.
Sin embargo, hay detalles que nos hacen pensar que podría haber algo más. La elección de la canción, por ejemplo. ¿Fue una casualidad? ¿O alguien la eligió intencionadamente para crear un ambiente romántico? Y sobre todo, la reacción de ambos durante el baile. Las miradas, las sonrisas. Es difícil fingir ese tipo de conexión. Además, hay que tener en cuenta que ambos están solteros en este momento. Demet recientemente terminó su relación con Ozan Koc, su matrimonio duró poco más de un año y Khan, por su parte, no ha confirmado ninguna relación seria desde su ruptura con Dilekta Leota. Podría ser que con el tiempo ambos hayan madurado y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Otro punto a considerar es la presión mediática y el cariño del público. Los fans de Kandem nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y la reacción a este baile ha sido tan abrumadora que es posible que ambos se sientan presionados a dar una respuesta. En este punto es importante recordar que solo ellos saben lo que realmente pasó durante ese baile y lo que sienten el uno por el otro. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por la ilusión. Pero, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Demet y Khan juntos de nuevo? Su historia de amor fue tan intensa y apasionada que es difícil no desearles un final feliz. Además, la química que tienen en pantalla es innegable y sería un verdadero placer verlos trabajar juntos de nuevo. Imaginad la serie que podrían protagonizar. Así que, ¿reconciliación a la vista? La respuesta, como siempre, está en el aire. Solo el tiempo dirá si este baile inesperado es el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Demet y Khan. Mientras tanto, seguiremos atentos a todas las novedades y os mantendremos informados de cualquier noticia que surja. De momento, lo que sí podemos afirmar es que este baile ha removido sentimientos, ha despertado ilusiones y ha demostrado que la historia de Demet y Khan sigue viva en el corazón de sus fans. Y eso, mis queridos amigos, es suficiente para mantenernos enganchados a este culebrón. En resumen, hoy hemos analizado el baile inesperado entre Demet Özdemir y Can Yaman en un evento benéfico en Estambul. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura y la posibilidad de una reconciliación. Hemos sopesado los pros y los contras, las coincidencias y las señales. Y sobre todo, hemos dejado volar nuestra imaginación y nos hemos dejado llevar por la ilusión de verlos juntos de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir esta noticia con vosotros y leer vuestros comentarios. Sois los mejores. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Khan se reconciliarán? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué pensáis de este baile inesperado? Dejad vuestros comentarios abajo, que me muero de ganas por leerlos. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Ya sabéis, darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, aquí comienza la ampliación de la noticia asterisco asterisco. Pero esperad. Que esto no termina aquí. Como sabéis, a vuestro canal favorito no se le escapa ni una. Hemos estado investigando a fondo, tirando de todos los hilos y contactando con nuestras fuentes más fiables para traeros la información más jugosa y completa sobre este baile inesperado y el posible resurgimiento de Kandem. Profundicemos un poco más en ese evento benéfico. Se trataba de la gala anual de la Fundación Umut y Luz de Esperanza, una organización que trabaja incansablemente para brindar oportunidades educativas a niños y jóvenes desfavorecidos en Turquía. Una causa noble que obviamente atrae a lo más granado de la sociedad turca, incluyendo a nuestras queridas estrellas. Según nuestros informantes, Demet llegó al evento luciendo un espectacular vestido de seda en color esmeralda, un diseño de un reconocido modisto turco que resaltaba su belleza natural. Estaba radiante, sonriente y muy amable con todos los presentes. Por su parte, Khan apareció con un elegante smoking negro, impecable como siempre, con esa mirada que derrite corazones. La prensa no tardó en captar sus primeras imágenes por separado, y ya entonces el ambiente se palpaba electrizante. Ahora bien, aquí viene lo bueno. Antes de la subasta silenciosa, durante la cena, se produjo un pequeño incidente que, aunque pasó desapercibido para la mayoría,
no escapó al ojo avizor de nuestros pajaritos. Demet, mientras conversaba con un grupo de amigos, tropezó accidentalmente con una copa de vino tinto que salpicó levemente su vestido. Drama. Pero, oh casualidad. Khan, que se encontraba cerca, fue el primero en ofrecerle su pañuelo para limpiar la mancha. Un gesto simple, pero que no pasó inadvertido. ¿Un pequeño acercamiento premeditado o un acto de caballerosidad pura y dura? Vosotros decidís. Y ahora hablemos de la famosa canción. Hemos logrado identificarla. Se trata de Senseis Ben Yo Sin Ti, un clásico turco interpretado por el legendario Sezen Aksu, conocida como la reina del pop turco. Una balada romántica con una letra que habla del dolor de la separación y la espera. Nza de un reencuentro. Vamos, la canción perfecta para alimentar las fantasías de los fans de Kandem. ¿Coincidencia? Quizás. Pero algunos medios turcos han comenzado a especular con la posibilidad de que la canción fuera elegida a propósito por los organizadores del evento, conscientes de la expectación que genera la relación entre Demet y Khan. Una estrategia para atraer la atención de la prensa y generar aún más donaciones para la fundación. Todo sea por una buena causa, aunque sea a costa de nuestros corazones chippers. Pero lo más importante y lo que realmente ha desatado la histeria colectiva, es la información detallada sobre el baile en sí. Según uno de nuestros pajaritos, que se encontraba muy cerca del escenario, la tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo, nos aseguró. Khan extendió su mano hacia Demet con una sonrisa nerviosa, y ella, tras un breve instante de duda, aceptó la invitación. Al principio se notaba que estaban algo incómodos, nos contó nuestro informante. Mantenían una distancia prudencial y apenas se miraban. Pero a medida que la música avanzaba, la tensión fue disminuyendo y empezaron a relajarse. Khan tomó la iniciativa y acercó un poco más a Demet, y ella no se resistió. En un momento dado Khan le dijo algo al oído a Demet, y ella sonrió tímidamente. No pude escuchar lo que le dijo, pero estoy seguro de que era algo bonito, añadió. A partir de ahí, la conexión entre ellos fue evidente. Se miraban a los ojos, sonreían y se movían al ritmo de la música como si fueran uno solo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran ellos dos. Y aquí viene el bombazo final. Después del baile, según nuestras fuentes, Demet y Khan se retiraron juntos a un rincón más apartado del salón, donde estuvieron conversando durante varios minutos. No sabemos de qué hablaron, pero lo que sí sabemos es que la conversación parecía ser muy intensa y personal. Algunos testigos aseguran haber visto a Demet secándose una lágrima al final de la conversación. ¿Lágrimas de alegría, de tristeza o de arrepentimiento? La pregunta sigue en el aire. La prensa turca, por supuesto, está siguiendo cada paso de esta historia con lupa. Los paparazzi están acampados frente a las casas de Demet y Khan, esperando captar la primera imagen que confirme o desmienta los rumores de reconciliación. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo a la pareja, con fans de todo el mundo pidiendo a gritos una segunda oportunidad para Kandem. Pero en medio de toda esta euforia, también hay voces que llaman a la calma. Algunos analistas de la prensa del corazón turca advierten que es importante no crear falsas expectativas y que es posible que el baile y la conversación entre Demet y Khan no signifiquen nada más que una simple muestra de amistad y respeto mutuo. Y es que la historia de amor entre Demet y Khan no fue un camino de rosas. Su relación, que comenzó en el set de Erkencikus, estuvo marcada por la intensidad, la pasión y la presión mediática. Los rumores de celos, infidelidades y discusiones eran constantes, y finalmente, la pareja decidió tomar caminos separados. Desde entonces, ambos han intentado rehacer sus vidas sentimentales. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró poco más de un año. Khan, por su parte, mantuvo una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, que también terminó en ruptura. ¿Será que estas experiencias han hecho que ambos reflexionen sobre sus errores y estén dispuestos a perdonarse y darse una segunda oportunidad? ¿O es que simplemente el tiempo ha curado las heridas y han aprendido a valorar la amistad que les unió en el pasado? Solo el tiempo dirá. Pero, lo que sí es cierto es que el baile inesperado entre Demet y Khan ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans y ha demostrado que su historia de amor sigue siendo una de las más queridas y recordadas de la televisión turca. Así que mantened la calma, armaos de paciencia y estad atentos a vuestro canal favorito.
Porque aquí os mantendremos informados de todas las novedades sobre este culebrón que nos tiene a todos en vilo. Y, quién sabe, quizás dentro de poco podamos anunciar la reconciliación oficial de Candem. Cruzaremos los dedos. Y ahora, volvemos a la pregunta del millón, ¿creéis que Demet y Can se reconciliarán? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué pensáis de este baile inesperado? Dejad vuestros comentarios abajo. Queremos saber vuestra opinión. Y como siempre recordad darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Ya sabéis, darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor turco.